Gracias, con su permiso, presidenta, compañeras, compañeros diputados, todos los presentes, medios de comunicación, pueblo de Tlaxcala, muy buenos días. Honorable Asamblea, los que suscriben, diputada Maribel León Cruz y diputado Jaciel González Herrera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción 43ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A y 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, nos permitimos someter a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que la 64ª legislatura del Estado de Tlaxcala declara a la ciudad de Huamantla capital del Estado de Tlaxcala durante el día 16 de noviembre del 2023 en conmemoración a la batalla de Tecuac, lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos. 1. Que el 18 de octubre de 1534 se fundó el pueblo de San Luis Huamantla en las faldas del Matlalcueyet. Desde ese entonces a la fecha, Huamantla ha sido partícipe de diferentes acontecimientos sociales importantes en la historia de Tlaxcala. 2. Para finales del siglo XVI, Huamantla era ya la segunda ciudad más importante de la provincia. La primera era Tlaxcala, concentrando una numerosa población otomí, náhuatl y pocos hispanos. Al paso del tiempo, la Real Audiencia autorizó la elección directa del alcalde provincial. El 19 de noviembre de 1741, 3. Para el siglo XIX, durante el movimiento independentista, los huamantlecos simpatizaron con los insurgentes y combatieron a los realistas. Varios hechos de armas se realizaron en Huamantla con la intervención de algunos personajes reconocidos como héroes nacionales. Al consumarse la independencia de la Nueva España, Huamantla continuó siendo escenario de hechos de armas. Su situación geográfica la hizo paso obligado del camino de Veracruz a México y a Puebla. Se instalaron mesones y casas de diligencias ante el creciente cambio comercial. 4. Durante la Guerra de Intervención, los huamantlecos defendieron su villa. En la denominada Batalla de Huamantla, el 9 de octubre de 1847. En esa fecha había en Huamantla aproximadamente 2,000 lanceros mexicanos, quienes lograron separar y dividir a las dos partes a los soldados del capitán Samuel Hamilton Walker. En ese acto se desencadenó un ataque de los lanceros, matando a numerosos soldados estadounidenses, y aunque estos intentaron expulsar a los mexicanos de Huamantla, en contraataque de Santana detuvo a los invasores. Incluso las fuerzas del capitán Eulalio Villaseñor y la guerrilla del padre Celedonio Domeco hirieron de muerte al capitán Walter, quien más tarde falleció. La verificación de aquel enfrentamiento de tropas norteamericanas con soldados mexicanos el 9 de octubre de 1947 motivó posteriormente que a la ciudad de Huamantla se le otorgara el título de heroica, conforme a decreto de fecha 12 de agosto de 1843. 5. En la Reforma y el Segundo Imperio, el territorio de Huamantla se convirtió en el centro de operaciones del general don Porfirio Díaz Mori para vencer a las tropas imperiales, lo que se afirma en virtud de haberse efectuado las acciones siguientes. A. Estableció su cuartel en Huamantla para la toma de Puebla, verificada el 2 de abril de 1877. B. En San Diego Notario, el 6 de abril de 1877, combatió con infantería a la caballería húngara y polaca del general Márquez. 6. Mención especial
amerita la batalla de Tecuac, acontecida el 16 de noviembre de 1876 en las inmediaciones de la hacienda de Tecuac, municipio de Huamantla. La importancia de esta batalla es escenificada en tierras tlaxcaltecas estriba en que, al resultar vencedor, el general don Porfirio Díaz Mori lo posicionó como héroe nacional y lo perfilaría a la primera magistratura de la nación, con la cual inició la transformación histórica de nuestro país. Este importante hecho de armas se gestó en la forma que se describe a continuación. A. El entonces presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, quien sucedió a Benito Juárez a causa de su muerte, anunció en el año de 1875 su pretensión de postularse para ser reelecto a los comicios del año siguiente. Este anuncio provocó que Porfirio Díaz y otros generales proclamaran el Plan de Tustepec en el mes de enero de 1976, formulado por políticos como Justo Benítez, Ignacio Vallarta, Protasio Tagle y Pedro Orgazón, y que, en atención a aquel, iniciaran una revuelta con el propósito de derrocar al presidente Lerdo de Tejada. A finales de 1875, la revuelta se desarrollaba en el norte del país, hasta que en febrero de 1976 Porfirio Díaz enfrentó en Monterrey al general Carlos Fuero, quien lo derrotó en la batalla del Icamole, lo cual determinó que Porfirio Díaz decidiera regresar a Oaxaca. B. En el acontecer del movimiento, las tropas porfiristas se habían acrecentado en los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala. A fines de febrero de 1876 se hizo manifiesta la presencia de fuerzas porfiristas en el estado de Tlaxcala, invadiendo rancherías y cometiendo abusos en estas y en los pueblos. El día 15 de marzo del año señalado en el párrafo anterior, se declaró estado de sitio en el estado de Tlaxcala, con la implicación de que con tal declaración los poderes de la autoridad civil para la conservación del orden y el ejército de las funciones de policía pasaban a la autoridad militar. Así, en la misma fecha, fue nombrado gobernador y comandante militar del estado el general Doroteo León. C. Las tropas porfiristas habían sido contenidas por el Ejército Federal mientras fue ministro de Guerra el general Ignacio Mejía. Sin embargo, ello cambió a partir del 1 de septiembre de 1876, cuando fue sustituido por Mariano Escobedo, pues desde entonces las acciones de los rebeldes se tornaron progresivamente incontrolables. En septiembre de 1876, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión determinó que Sebastián Lerdo de Tejada había ganado las elecciones presidenciales. Esto provocó que, paralelamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Iglesias, se declarase presidente de la República conforme al mando constitucional inherente, acusando fraude electoral y estableciendo su gobierno en el estado de Guanajuato. D. En el estado de Tlaxcala la tensión era progresivamente mayor, pues se verificaban constantes saqueos por parte de los rebeldes sin que la autoridad federal pudiera contenerlos, no obstante que eran reportados desde municipios, lo cual llegó al grado de que en diversos puntos geográficos la gente tuviera que abandonar sus casas y exigieran a las autoridades garantías para trabajar y no ser perseguidos sin lograr respuesta. El día 1 de noviembre de 1876 llegaron al estado comunicados declarando a Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República electo, y de inmediato comenzaron a desplazarse en Tlaxcala los ejércitos de ambos bandos. Así, el día 3 de este mismo mes, las fuerzas
rebeldes entraron a la estación de ferrocarril de Apizaco y ya también estaban en Atlangatepec, complicando la situación del gobierno lerdista y de su ejército. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura.